Algo ha pasado, se ha cortado el internet. Bueno. Ya, a ver, vamos a... Ojalá que no ocurra nada raro en el transcurso de la clase. Ya. Ya, vamos a... Siguen ingresando sus compañeros, vamos a... Ya, vamos a continuar. Entonces, lo que les decía, esta parte es importantísima y va a entrar al segundo parcial, incluso al examen final. ¿Sí? Al segundo parcial y al final va a entrar. De aquí voy a sacar por lo menos unas 2 preguntas de esta parte que estamos haciendo. ¿Sí? Al segundo parcial y al final. Por eso es importante volver nuevamente a hacer para que estén un poco más frescos para el segundo parcial e incluso el final, ¿no? Puede entrar esto mismo a los 2 exámenes, segundo y final. Por eso vamos a nuevamente repetir un poco esto y vamos a hacer un ejercicio en el próximo Zoom. Entonces, había dicho que las empresas tienen que combinar los 3 factores de producción. Le estaba preguntando cuando se cortó cuáles eran esos 3 factores de producción. ¿Cuáles serán? ¿Recuerdan? Los factores de producción. Para producir un lapicero, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué factores generales, por supuesto? ¿Qué se necesita? Materia prima, recursos humanos. ¿No? Materia prima, correcto, que es recursos naturales, ¿no? Recursos humanos. ¿Cuáles son los recursos humanos? El trabajo, ¿no es cierto? Otro factor. Recursos naturales, trabajo. ¿Y cuál era el otro factor de producción? Que es importantísimo. La parte monetaria. ¿Qué habíamos llamado? Capital. El capital, ¿no es cierto? Fundamental el capital, ¿sí? Para todo proceso productivo el capital es fundamental, ¿sí? Si no, no hay empresa, ¿no es cierto? Si no, no hay empresa. Bien, entonces, con la correcta utilización y la combinación de esos factores de producción, podemos producir los diferentes bienes y servicios. Además, les he dicho, por eso están las empresas, están ¿cómo hemos llamado? Los emprendedores, ¿no es cierto? Estos emprendedores tienen ciertas capacidades de saber combinar estos 3 factores de producción para que, por supuesto, la producción que vaya a tener la empresa sea la óptima, la mejor posible, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso hay 3 formas o 3 métodos o 2 métodos de producción. Y cuando decimos que un método de producción es técnicamente eficiente, aquel que, esto es una pregunta, una de estas 2 siempre les voy a preguntar, cualquiera de estas 2. ¿Cuándo se dice que un método de producción es técnicamente eficiente? Seguramente se responderán aquel que se dice que aquel que se obtiene la producción máxima posible, que se fabrique lo más que se pueda del producto, del bien. Por eso estamos diciendo la producción máxima posible. Cuando se obtiene, ahí decimos que ese método de producción es técnicamente eficiente. Cuando la producción que se obtiene es la máxima posible, lo más que se pueda, ¿sí? Se produce técnicamente eficiente. Ahora, cuando decimos que un método de producción es económicamente eficiente, a esto es diferente, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando aquel que va a minimizar sus costos de producción, ¿sí? Va a minimizar lo más que se pueda, va a reducir, si quiere, minimizar significa bajar, reducir, ¿no es cierto? Sus costos de producción. Porque habíamos dicho ya, las empresas tienen costos, ¿no es cierto? Para producir cualquier bien, las empresas tienen costos, ¿no es cierto? A eso se llaman a esos costos de producción. ¿Cuánto gasta en fabricar un determinado bien? ¿Sí? Entonces a eso se llaman costos de producción. ¿Cuál es el costo que tienen las empresas? Y las empresas siempre tienen costos de producción. Entonces, si esos costos de producción de las empresas tratan de minimizar, tratan de gastar lo menos posible, ahí decimos que
ese método de producción es económicamente eficiente, ¿sí? Tratar de gastar lo menos posible en la producción de un bien, ¿sí? Entonces, su costo de producción ser lo más pequeño, lo más, ¿cómo es? Lo más barato, lo más bajo posible, gastar lo menos que se pueda en la producción de los bienes, de los diferentes bienes y servicios, ¿no? Entonces, ahí decimos que hoy es económicamente eficiente. Ese método de producción es económicamente eficiente, ¿cierto? Ya. Bien, entonces la fusión de producción. Entonces, ¿cómo se produce? Ya hemos dicho utilizando trabajadores, capital, incluso aquí estamos diciendo, ¿no? Trabajadores, capital y los recursos humanos, como alguien dijo, ¿no? Los recursos humanos, ¿sí? Entonces, tenemos habíamos explicado bien esta tablita es importante, ¿sí? Esta tablita es importante que se ubique en esta tabla. A ver, cualquier bien con este factor de producción que es el trabajo, los recursos humanos que han dicho, ¿no? Que alguien dijo, es el trabajo. Entonces, el trabajo, por ejemplo, en este caso, cuando no hay trabajadores, no hay producción, ¿no es cierto? Si no hay trabajadores, no hay producción, ¿sí? Después vamos a explicar en los costos de producción, ¿sí? A qué se refieren los costos fijos y los costos variables, pero a corto plazo. Eso lo vamos a ver después más adelante, ¿no? Entonces, si no hay trabajadores, entonces no hay producción, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si ya tenemos un trabajador? ¿Sí? Un trabajador. Entonces, la empresa producirá, digamos, va a tener una producción de 3 unidades de cualquier bien, ¿sí? O si tenemos un trabajador, vamos a producir, por decir, si está en miles de en miles de quintales de algo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 3 quintales de azúcar, ¿sí? 3 quintales. Un trabajador va a ofrecer 3 quintales, no en mil, solo en quintales. 3 quintales de harina, por decir, ¿sí? Pero si el empresario contrata a un trabajador más, ya no va a producir los 3 quintales de azúcar, ¿no? O de harina, ¿no es cierto? Va a producir 8 quintales de harina, ¿sí? Y así sucesivamente. Si aumentamos a un trabajador más, tenemos a un trabajador más, vamos a producir ya no 8, sino 12 quintales de harina, ¿sí? En este caso, a medida que se va aumentando un trabajador, la producción marginal va incrementándose también, ¿no es cierto? Como vemos aquí, de 3 a 5, pero va a llegar un momento que esta producción marginal va a decrecer, ¿sí? Quiere decir que no, el aporte de 2 trabajadores no es lo mismo que 3 trabajadores, ¿ya? Pero la producción total, este PT, que es producción total, va a seguir incrementándose. Lo que significa que con 3 trabajadores vamos a producir, hipotéticamente, por supuesto, 12 quintales de harina, ¿sí? Si seguimos aumentando un trabajador más, el cuarto trabajador va a seguir aportando, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya no se va a producir 12 quintales de harina, sino ya va a seguir aumentando, vamos a seguir produciendo, vamos a producir 15 quintales, ¿sí? De azúcar. Pero si aumentamos 4 un quinto trabajador, vemos que también se incrementa el producto total, se va a incrementar a 17, ¿sí? El producto total, ¿no? Pero si aumentamos a un trabajador más, entonces vemos aquí que el producto total se va a mantener, ya no se va a incrementar, es lo mismo. Entonces, en este punto, con el sexto trabajador más, estamos produciendo lo mismo que producir con 5 trabajadores. Por lo tanto, su productividad marginal es 0. ¿Sí? Ya no hay este sexto trabajador, ya no está aportando con nada en la producción total. ¿Sí? Su productividad marginal es 0, nula, ¿no? Aumentando uno más. Entonces, ¿qué significa? Que con 5 trabajadores, esta empresa va a producir 17 quintales de harina. Y no le conviene más aumentar a otro trabajador porque va a producir lo mismo, la misma cantidad. ¿Por qué? Porque su productividad marginal es 0 también, ¿no es cierto? Este sexto trabajador no está aportando nada en la producción. Entonces, su producción marginal es 0, nula.
no está aumentando nada. ¿Ya? Entonces, peor aún, si seguimos, si se fijan, seguimos aumentando, el séptimo trabajador más bien está decreciendo, ¿no es cierto? Su producción está bajando. ¿Qué significa? Que hay rendimientos decrecientes. A medida que nosotros vamos aumentando más trabajadores, al final llega un punto máximo de producción, que en este caso es 17 quintales de harina, porque a partir de eso seguimos aumentando más trabajadores, va a empezar a decrecer la producción, va a empezar a bajar la producción. ¿Sí? Entonces, ya aumentar más trabajadores ya no tiene productividad. La producción está decreciendo. La producción marginal es cero, nula. ¿Sí? Este sexto trabajador ya no está aportando nada en la producción. Su productividad marginal es nula, cero. No está apoyando más, no está generando producción. Porque con el quinto trabajador se produce 17 quintales de harina. Y con un trabajador más, igual seguimos produciendo. Por lo tanto, al aumentar un trabajador más, su productividad de este trabajador es cero, nulo. No está aportando en nada en el proceso de producción, porque se está produciendo lo mismo, ¿no? Entonces, como les había explicado una de la anterior clase, el aumentar de trabajadores no implica que va más, va a producir la empresa. Si sus costos fijos está como para que produzcan 5 trabajadores, tiene maquinaria como para 5 trabajadores y no abastece, o compra materia prima, ¿sí? Para que trabajen 5 trabajadores, porque no alcanza comprar más materia prima para el sexto, séptimo trabajador, entonces su producción va a decrecer, no va a haber incremento de la producción, ¿no es cierto? Entonces, o peor, aumentar un séptimo y un octavo trabajador, peor. ¿Sí? Estos 3 trabajadores, el sexto, séptimo y el octavo trabajador, ya no producen, ya no generan, ya no le van a generar ganancia al empresario. Más bien sus costos se le van a elevar porque va a tener que pagar a 3 trabajadores más, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces no le conviene a tener estos 3 trabajadores al empresario porque sus costos de producción van a subir, ¿no es cierto? Van a tener que pagar a un sexto y a un séptimo o octavo trabajador y que no está aportando en el proceso productivo. Más bien está decayendo el proceso productivo. Entonces, lo ideal para el empresario es tener 5 trabajadores cuya producción máxima llega a 17, por decir, quintales de harina, y ahí, con esa cantidad de trabajadores, la producción es máxima, no necesita más trabajadores. Entonces, sus costos se van a mantener, ¿no es cierto? No es lo mismo que contar a 3 trabajadores más que van a incrementar sus costos de producción. Y estamos diciendo cuando se dice que un método de producción es económicamente eficiente, cuando tratamos de bajar los costos de producción lo más pequeño sea, lo más pequeño, lo más chico sea los costos, lo más bajos sean los costos de producción, ¿no? Entonces no le conviene al trabajador contratar el sexto, el séptimo y el octavo trabajador, 3 trabajadores más no le conviene, porque va a pagar en vano, ¿sí? Porque van a producir lo mismo. O peor aún, se van a perjudicar entre ellos. Porque si se fijan, el sexto trabajador no está aportando con su producción, cero es su productividad marginal. Claro, de aquí a aquí ya no está, es la misma cantidad. ¿Sí? Todavía por lo menos se está manteniendo aquí con el sexto trabajador. Pero el séptimo y el octavo trabajador más bien está haciendo decrecer la producción total. Quiere decir que se está perjudicando a los otros más. Al trabajador 5, 4 los está perjudicando a los otros trabajadores. Por eso la producción está decayendo. Se están dando cabeza con cabeza, como decimos, ¿no es cierto? Y se están perjudicando. No están produciendo más, ¿no? Entonces el empresario se fijará y dirá, bueno, con 5 trabajadores yo tengo una producción máxima, ¿sí? Porque contratar al sexto, uno más, voy a seguir con la misma producción, van a seguir esos trabajadores produciendo lo mismo, pero voy a tener que pagar a uno más, ¿no es cierto? Entonces no le conviene al trabajador, prefiero no contratar
a estos 3 trabajadores y tener con 5 trabajadores la producción máxima. ¿Sí? Y mis costos de producción se van a bajar, van a reducir, ¿no es cierto? Entonces, claro, la producción marginal, esta producción marginal es cero. Ya no está produciendo, ya no está apoyando este sexo trabajador, ya no está apoyando en nada el que la empresa produzca más. Su productividad marginal es cero, por más de que se aumente a un trabajador más. ¿Ya? Entonces, para hallar estas productividades marginales, para llegar a este cero, cuando este es cero, ahí llega el punto máximo de producción de la empresa. Porque aumentar más trabajadores ya no le conviene. Entonces, ¿cómo hallamos esta productividad marginal? Con una fórmula, ¿no es cierto? Y la tenemos aquí, ahí está. La productividad marginal o producción marginal. ¿Sí? Producción marginal es simbolizada PMG. Y la fórmula es incremento del producto total. Este triángulo significa incremento, ¿no es cierto? En economía, ¿no? Todo es delta, delta también se llama, ¿no? Delta o incremento. O este triángulo que ven, se llama incremento del producto total sobre delta del trabajo, incremento del trabajo. ¿Sí? Entonces es una fórmula. Y les había dicho, no es formulitas, tengan a la mano, ¿no es cierto?, para cuando vayan sobre las prácticas. Porque si no van a tener que recuperar este documento del Moodle y utilizar esta fórmula cuando están haciendo alguna práctica o en su mismo examen. Entonces es importante que empiecen a hacer, como han hecho en estadística, ¿no se recuerdan? Teníamos formularios y ustedes seguramente se han hecho formularios. No es como estadística, no hay muchas fórmulas en esto, pero uno no se acuerda de eso, ¿no es cierto? Ahora, pues sí, el que se acuerda bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo yo primero esto? Primero, este es cero, para el primer caso, si no hay trabajadores, 0 trabajadores, no hay producción. Entonces, y además no hay con qué comparar aquí arriba. Pero ya puedo hallar el valor para el segundo caso. ¿Sí? ¿Cuánto es el incremento de aquí a aquí? De 0 a 3, ¿cuánto se incrementa? 3. 3, ¿no es cierto? Porque dice, la fórmula me dice incremento del producto total, de aquí a aquí cuánto se incrementa, eso lo va a dividir entre el incremento del trabajo, en este caso. De aquí a aquí cuánto se incrementa. ¿Cuánto se incrementa? ¿Cuánto aumenta de 0 a 1? 1. 1, ¿no es cierto? Es 1. Entonces el incremento del trabajo es 1. Entonces, incremento del producto total 3. 3 dividido entre 1, 3, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lleno esto? Dice, voy a comparar con el anterior siempre. De 3 a 8, ¿cuánto se incrementa? De 3 a 8, ¿cuánto aumenta si quieren? 5. 5, ¿no es cierto? Entonces 5, ¿cómo? De 8 a 12, ¿de dónde estamos haciendo? De 8 a 12 es 5, de 8 a 12 es 4. ¿Sí? 4 dividido entre de 2 a 3, ¿cuánto se incrementa? 1. Entonces 4 dividido entre 1, 4. De 12 a 15, ¿cuánto se incrementa? 3. 3, ¿no es cierto? Entonces 3 dividido entre el incremento del trabajo, que de aquí a aquí se incrementa 1. Bueno, 1 está incrementándose aquí, ¿no? Constante. Entonces 3 dividido entre 1, 3. De aquí a aquí, ¿cuánto se incrementa? De 15 a 17, 2, ¿no es cierto? 2 dividido entre 1, 2. Finalmente, para llenar esto, de aquí a aquí, ¿cuánto se incrementa? 0, no hay incremento. Por lo tanto, la productividad marginal es 0. Significa que este sexo trabajador no está aportando nada, 0, al proceso, a la producción total. No está aportando este sexo trabajador nada. Por eso su producción marginal es 0, nula. No está ayudando nada, no está ayudando, si quieren, no está colaborando en la producción. Por lo menos este sexo trabajador no está colaborando, ¿sí? Porque la producción es la misma.
Pero este séptimo trabajador ya más bien está perjudicando, porque de 17 está bajando a 16. Peor, este octavo trabajador, peor está perjudicando, porque la producción más bien está bajando. Quiere decir que este octavo trabajador está molestando ahí, ¿sí? No está, en vez de apoyar con la producción, ¿cómo diríamos? Está molestando, si quieren, a los demás trabajadores que están produciendo, ¿sí? Está perjudicando, si quieren, ¿sí? En los procesos productivos, ¿no? Entonces, aquí voy a repetir nuevamente, aquí la empresa con 5 trabajadores ha alcanzado la producción máxima, o diría el producto máximo, que es 17. En este caso, 17 con 5 trabajadores, 17 quintales de harina, ¿no? El sexto trabajador no está ayudando, por su productividad marginal es 0, no está ayudando, sí, pero tampoco está perjudicando, ¿no? Pero pagar a un trabajador más sin que esté ayudando en nada, ¿sí? Sin que esté aumentando la producción, no conviene, ¿no es cierto? Pero este séptimo y octavo trabajador más bien está perjudicando. ¿Por qué? Porque de 17 está cayendo a 16 quintales. De 17 está cayendo aquí peor todavía a 13 quintales. ¿Sí? Se están perjudicando los trabajadores. Por lo tanto, el empresario quedará aquí con 5 trabajadores, producirá 17 quintales de harina y no le conviene seguir contratando trabajadores porque va a aumentar sus costos de producción, además de eso no va a producir más, se va a quedar ahí o va a decrecer más bien la producción, ¿ya? Entonces es importante ubicarnos en eso. Ahora, ¿cuál es la producción media? La producción media tiene una fórmula que no es nada compleja y aquí está. La producción media no es otra cosa que el producto total dividido en el trabajo. Entonces, producto total voy a dividir en el trabajo y aquí está. ¿Sí? Bueno, aquí producto total es 0 dividido entre el trabajo que es 0, 0, no hay nulo, ¿no es cierto? Indefinido. Entonces aquí debíamos haber puesto unas rayas nomás, incluso. Sí, listo. Ahora, para este segundo caso, producto total dividido entre el trabajo. 3 dividido entre 1, 3. ¿Sí? 8 dividido, el producto total dividido entre el trabajo, 8 dividido entre 2, 4. Estoy sacando la producción media. ¿Sí? 12 dividido entre 3, 4. 15 dividido entre 4, 3.5 o 3.75. ¿Sí? 4 trabajadores dividido entre, o diré, 17 trabajadores dividido entre 5, 3.40. 17 trabajadores dividido entre 6, 2.83. ¿Sí? Aquí, 16 dividido entre 7, 2.28 y 13 dividido entre 8, 1.62. Producción media, productividad media. ¿Ya? Entonces no son fórmulas complejas, ¿no es cierto? No es una simple división. Porque sí hay que agarrar una magnitud de calcular y hacer con la magnitud de calcular, ¿no? Y les había puesto otro ejemplo aquí. Les he puesto ejemplo. ¿Alguien ha resuelto esto? Todos los ejercicios o ejemplos que no los resolvemos en clase, pero les digo, estos resuélvanlo y tengan como ejercicio resuelto, a veces pregunto. Sí, justo lo que he preguntado y les he dicho que hagan, ustedes resuelvan esa misma pregunta sin cambiar valores. A ver, en algunas ocasiones pregunto en el examen. A ver, ¿alguien me ha resuelto esto? ¿Nadie? A ver, cuando el tercer trabajador, ¿cuál es su productividad marginal? Eso deberíamos haber sacado, ¿no? Esto yo los he dado así verticalmente, pero ustedes podrían haberlo puesto horizontalmente, ¿no? Ya, después vamos a ver esto. En el segundo Zoom vamos a tratar de resolver esto, ¿ya? Para que lo tengan y si es que alguien ha hecho, compare. Y si no ha hecho, tengan cuidado, tengan esto, resuelvan. De todos modos vamos a resolver
que puede entrar al examen sin que cambie ningún valor, sean los mismos valores. Pues había que hallar la producción marginal y la producción media, ¿no? De esto. Yo lo he puesto en vertical, pero esto ustedes pueden copiarlo horizontalmente, ¿no? Como está aquí. Entonces, esos datos que están de forma vertical es esto. Sí, todo esto es. Entonces, lo que pide es producción marginal y producción media, es hallar estos valores, ¿no? Estos valores de aquí. Y completar esa tabla. Bien, ahora, esta parte de los costos de producción, hemos hablado tanto, ¿no? El que el sexto, séptimo, octavo trabajador lo que hace es más bien incrementar su costo de producción, ¿sí? Le está costando más pagar al empresario, a esos trabajadores, a esos 3 trabajadores que no están haciendo nada, no están aportando. Más bien están perjudicando a la empresa porque la producción baja con el séptimo, octavo trabajador, ¿no? Entonces, estos costos de producción es importante. Y lo que vamos a ver aquí son los costos de producción a corto plazo, ¿sí? A corto, no a largo plazo. Después vamos a poner ejemplo, creo que hemos hablado también en la última clase la anterior semana, de esto. Entonces, hay costos explícitos y hay costos implícitos, ¿sí? Hay costos explícitos y hay costos implícitos. ¿A qué llamamos costos explícitos? A lo que vienen de afuera, ¿sí? A lo que vienen de afuera. Son costos explícitos. Por ejemplo, a la materia prima que compran los empresarios de afuera para aplicar en sus procesos productivos, para utilizar en sus procesos productivos, ¿sí? Lo que viene de afuera es un costo, ¿no es cierto? Y les había puesto el ejemplo, no sé, de una granja de pollos, por ejemplo. El alimento balanceado, sí, el alimento balanceado tiene que comprar de afuera, ¿no es cierto? Esas pequeñas granjas que vemos, granjas, ni tan pequeñas que producen 5,000, 10,000 pollos, ¿sí? Esas, por ejemplo, compran su alimento balanceado de afuera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es un costo explícito. Pero los costos implícitos, los que utilizan en las empresas en los procesos productivos y que sean de ellos mismos. Por ejemplo, hay empresas pero grandes avícolas como por ejemplo INBA, ¿sí? INBA no compra su alimento balanceado de otro lado. Ellos producen su propio alimento balanceado, ¿no es cierto? Tienen silos donde almacenan, no sé qué hacen, creo, con soya, mezclan con, no sé qué hacen, pero hacen un proceso para hacer el alimento balanceado, ¿no es cierto? Entonces ellos se hacen su propio alimento balanceado. Entonces es un costo implícito, porque ellos generan su alimento balanceado para dar a los pollos, ¿no es cierto? Lo que les había dicho también creo en la anterior clase, el otro ejemplo, por ejemplo, la taquiña. Un costo explícito de la taquiña es la cebada, ¿no es cierto? Porque es la materia prima para hacer cerveza, la cebada. ¿Sí? Entonces la cebada seguramente los de la taquiña comprarán a los agricultores, ¿no? En la parte del agro. ¿Sí? Recuerdan los sectores de la economía, después vamos a ver esto, cómo se interrelacionan estos 3 sectores. ¿Sí? El sector industrial, que es la taquiña, va a comprar, ¿sí? Materia prima del sector primario o del sector agrario, ¿no es cierto? ¿De dónde traen la cebada? ¿Sí? La cebada compran de la parte agraria, ¿no es cierto? Entonces eso es un costo explícito, ¿sí? Explícito, de afuera significa. Pero el costo implícito, propio significa propio, son los costos que tienen las empresas que son de ellos y aplican en sus procesos productivos, como por ejemplo les he dicho el agua. El agua de la taquiña es de ellos, pues se han adueñado prácticamente, ¿no es cierto? Y ha habido peleas con los comunarios de esos sectores debajo de la taquiña que todavía hay sembradíos ahí, ¿sí? De la taquiña en los costados, más abajo, hay sembradíos. Entonces han tenido problemas porque se lo estaban acaparando todo el agua y no dejaban para el sistema de riego de los agricultores.
Entonces, los de la taquiña tienen el agua. El elemento básico también para fabricar la cerveza es el agua, ¿no es cierto? Y eso es un costo implícito, porque es propio de la empresa, de ellos, ¿sí? Ahora, al analizar a corto plazo estos costos, a corto plazo, ¿sí? Existen bien, costos fijos y costos variables, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los costos fijos? ¿Alguien recuerda de lo que hemos hablado? ¿Cuál es un costo fijo de la empresa? ¿Alguien recuerda? ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Nadie? A ver, de la taquilla, por ejemplo, su costo fijo vendría a ser toda la parte de la fábrica, ¿no? La parte de la edificación, todas las herramientas que tienen, las maquinarias que tienen, esos silos que tienen de almacenamiento de cebada, son costos fijos. Es todo lo que ya está montado en la fábrica, ¿sí? Por ejemplo, herramientas, maquinarias, equipos, ¿sí? Material de escritorio, son costos, ¿no? Las computadoras son costos fijos que tienen, ¿sí? Los vehículos con los que traen, con los que comercializan los vehículos, son costos fijos que tiene la empresa, ¿no? Entonces, por eso habíamos puesto aquí, no dependen del nivel de producción, los costos fijos, ¿sí? Y son las maquinarias, equipos, edificaciones, herramientas, ¿no es cierto?, que no hemos puesto aquí. Esos son costos fijos. Movilidades, las computadoras que puedan tener en la fábrica para que utilice la parte administrativa, digamos, de la empresa. ¿Sí? Son costos fijos, ¿no es cierto? Toda la infraestructura, si quieren, la infraestructura, son costos fijos que tiene. ¿Sí? Ahora, los costos variables son aquellos que sí dependen del nivel de producción. Sí dependen del nivel de producción. ¿Ya? A ver, en el próximo Zoom vamos a ver un poquito más de estos costos variables porque se nos va a cortar cualquier rato el Zoom. En el próximo vamos a ver los costos variables, ¿sí? Y vamos a ver los costos totales y cómo funcionan estos costos, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo hasta este momento, ya hemos visto, pero es de los costos variables, lo estamos volviendo a hacer porque eso sí va a entrar al examen segundo parcial e incluso va a entrar al examen final, toda esta parte que estamos viendo, por eso estamos nuevamente explicando esto de los costos fijos, variables y costos totales para que estén frescos en esto, ¿no es cierto? Y también les voy a mandar prácticas de esto, porque habíamos dicho que para el segundo parcial vamos a emplear la misma metodología que hemos empleado en el primer parcial, ¿sí? La misma metodología. A ver, es importante, jóvenes, usted sabe muy bien, ustedes ya están en tercer semestre, ¿no? ¿De ustedes? O están en tercer semestre, ¿no? Usted ya sabe Sí, bien, sí, usted ya sabe muy bien que cuando terminamos los segundos parciales, estamos terminando los segundos parciales, pasamos 2 semanitas más clases y empezamos los finales, ¿no es cierto? Sí, los exámenes finales. ¿Y qué significa? Que en los exámenes finales ya no se pasan clases, solo venimos a dar exámenes. Entonces, los segundos parciales creo que es a partir del fin de mes, de mayo. Bueno, ya el domingo, el sábado ya empieza el próximo mes, mayo. ¿Sí? Y fin de mes, fin de mayo, creo que 31 o el primer día de junio empezamos ya los segundos parciales. Imagínense, vamos a dar los segundos parciales, creo que es 31 de mayo hasta más o menos el 14 de junio, ¿no? Vamos a dar, ¿sí? Y esos 2 semanas más vamos a parar clases del 14 de junio hasta fin de mes, fines de junio, y empezamos ya los finales. Me imagino que principios de julio o finales de junio ya vamos a estar dando los exámenes finales. O sea, entre el segundo parcial y el final es ya no más. ¿Sí? Es rápido. Cosa de que en julio demos los finales,
julio, hasta mediados de julio, hasta el 14 de julio por decir, y los que han aprobado sin segundas instancias, nada, ya van a tener vacación hasta principios de agosto, ¿no es cierto? Unos 15 días va a tener vacación. Usted sabe muy bien que no hay vacación, ¿no? En este periodo, solo hay vacación fin de año, porque ya a principios de agosto ya empezamos con el nuevo semestre, ¿no es cierto? El primer día del mes de agosto, el primer lunes del mes de agosto empiezan las clases del 2021, el segundo semestre en este caso, ¿no? El segundo. Entonces va a ser rápido, el tiempo está pasando, jóvenes. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo nosotros prácticas, vamos a seguir empleando la metodología que hemos hecho para el primer parcial, prácticas, a ver, vamos a ver dependiendo cuántas prácticas les voy a dar, ¿no? Porque eso ayuda, ¿sí? Y de esto sí vamos a preguntar en práctica en exámenes. Por eso estamos nuevamente explicando esto, para que tengan una idea un poco más clara, ¿ya? De los costos que tienen las empresas. Entonces, jóvenes, a ponerse las pilas, que tenemos un segundo parcial más, y muchos, bueno, no eximimos nosotros, ¿no? No eximimos. Tenemos que dar siempre el examen, por más de que hayan aprobado entre el primer y el segundo parcial, tienen que dar el final, ¿no es cierto? A algunos no les conviene bajar su promedio también, ¿no? El promedio que tienen entre el primer y el segundo y dejar, digamos, de no dar su examen, una cosa de eso. El examen final, estamos hablando del final. Entonces, algunos incluso optan por becas, ¿no es cierto? Entonces tienen que tener un promedio, ¿sí? Para optar a alguna beca, ¿no? Parcial o total, no sé qué modalidades de becas tiene la universidad, ¿ya? Entonces, el segundo parcial, lo mismo que hemos hecho en el primer parcial, esa modalidad, vamos a evaluar, ¿ya? Para el segundo parcial. Bien, jóvenes, nos vemos dentro de un minutito, que grabe este Zoom, tarda unos 5 minutitos a 6 minutos tarda en grabar, ¿sí? Este Zoom, dependiendo cómo está el internet. Entonces, a veces un poco más rápido, a veces tarda un poquito más, ¿ya? Les voy a mandar el próximo link y hay una práctica. Este ejercicio que les decía que no han hecho, eso lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Lo vamos a resolver esto y un ejercicio más de costos variables, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en el próximo Zoom, ¿ya? Hasta dentro de un minutito, por favor, de unos 5 minutitos. Regresamos, les mando el nuevo link para volver a ingresar a la clase, ¿ya? Hasta dentro de un rato, jóvenes, por favor. Está bien, Lisa. Ya.